Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, les da la bienvenida. Desea que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Aquí estamos en otra mañana, una mañana gris acá en Buenos Aires, con amenaza de lluvia, aunque no está pronosticado que llueva, pero sí el día se ve amenazante. Pero bueno, tenemos un día lindo, de buena temperatura. Hoy la máxima va a ser 29, no va a ser tanto calor. Así que bueno, estamos acá en este en vivo, que voy a tratar de hacerlo rapidito porque hoy es un día de muchas actividades. Hoy tengo muchas cosas que hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, los que siguen este canal, los que siguen estos en vivo, estas enseñanzas, saben que estamos hablando sobre el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, que estamos en esta serie. Hoy creo que es la quinta entrega, si no me equivoco, la cuarta o la quinta entrega de un nuevo capítulo que estamos viendo a través de las escrituras, tanto del canon como de libros apócrifos, los que muchos tienen miedo de leer porque les han dicho que son satánicos, que no vienen de Dios. Así que, pero bueno, vamos a meternos directamente, así vamos haciendo más ágil este capítulo del sacerdocio, sumado a todo lo que vinimos viendo en los capítulos anteriores. Así que bueno, ahora después le paso nuestro canal de YouTube, que es donde van alojados todos los capítulos que hacemos acá en vivo. Vámonos directamente a Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Pablo hablando dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hablando de la ley de Moisés. No dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero, siempre el pero, la ley no es pecado. La ley de Moisés no es pecado. Pero, siempre el pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces vemos que la ley decía no codiciarás, más o menos como los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos de la ley de Moisés del monte Sinaí, que decían no matarás, no adulterarás, no hagas esto, no bebas, no toques, no mires, no bailes pegado. Esas son las obras muertas de las cuales habla Hebreos 6. Porque, ¿qué clase de obras son no hacer? No hagas esto, no mires, no toques. Si la ley dijera no codiciarás. Entonces esas son obras muertas porque no estás haciendo nada. Simplemente te estás absteniendo de hacer cosas malas, te estás absteniendo de pecar. Esas son las obras muertas que habla Hebreos 6. Versículo 8 de Romanos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por el no mandamiento en realidad, porque es un mandamiento de no hacer, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por el pecado de nosotros en el madero. Él fue el que pagó con su sangre preciosa, con su sangre bendita. Pero es importante entender lo que dice, porque sin la ley, entre paréntesis de Moisés, la ley que todas las religiones te predican, todas las religiones te predican la ley de Moisés, te predican los 10 mandamientos, el monte Sinaí. Y acá Pablo te lo dice muy claro, porque sin la ley, entre paréntesis de Moisés, que siempre le agrego yo, para los que no pueden discernir cuando la escritura habla de la ley de Moisés y de la ley de Dios, como por ejemplo te habla en Isaías 1 y en Isaías 58, que ahí te habla de la ley de Dios y te lo dice explícitamente. Porque sin la ley, entre paréntesis de Moisés, el pecado está muerto. Está muerto, no existe más. Y es muy importante entender eso. Y el mismo Pablo
te lo dice en Romanos 4, versículo 15, te dice, porque la ley, entre paréntesis de Moisés, siempre le agrego, para los que se quedan cortos con el entendimiento, pero la ley produce ira, dice Pablo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué les gusta agarrarse de la ley de Moisés? Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué haces entonces agarrándote de la ley condenatoria, de la misma ley que te predican todas las religiones? Todas las religiones te predican la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Porque como te lo dije infinidad de veces, los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés, pertenecen al primer pacto. Siempre lo mismo. Ahora, para los que dicen, hay muchos que dicen la ley de Moisés es la ley de Dios. Hay muchos que dicen, yo escuché a muchos predicadores hablar de eso. Que la ley de Moisés haya provenido de Dios no significa que sea la ley de Dios, la ley eterna, la ley universal, ni que sea parte siquiera. Pero dime una cosa, yo he escuchado a muchas personas, la ley de Moisés es la ley de Dios. Ok, ¿tú crees que la ley de Moisés es la ley de Dios? ¿Que los 10 mandamientos forman parte de la ley de Dios, de la ley eterna? ¿Que la ley de Moisés también forma parte? Ok. Pablo nos dice, cumplir así la ley de Cristo. ¿No es cierto? ¿La ley de Cristo es la misma que la ley de Moisés? Yo te digo claramente, no. Mira en Gálatas 3, versículo 10, te dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, y 3 versículos más tarde, Gálatas 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Pablo nos dice, cumplid así la ley de Cristo. Pero después te dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Explícame cómo puede ser la misma ley. Por un lado te dice que cumplas la ley y por otro lado te dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, explícamelo por favor. ¿Cómo puede ser que esté hablando de la misma ley? Y te estoy dando un ejemplo, te puedo dar muchos ejemplos. Como ya lo he hablado en la serie. A ver, acá en la página central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí van a encontrar mucho material, van a encontrar todos estos en vivo que hacemos acá, los van a encontrar ahí, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar liberaciones, van a encontrar bautismo, van a encontrar mucho material, obras en la calle, obras de piedad, obras de caridad, obras de justicia. Y ahí en el playlist hay varias miniseries, una miniserie hablando sobre todo proverbios, explicándote todo proverbios, la vida de Abraham. Hay muchas, pero hay una que se llama La Ley de Dios, y ahí te explico, y ahí te profundizo la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios, y ahí te compruebo que no es la misma ley. Y acá también en esta serie que estamos haciendo ahora sobre el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eterno, indefectiblemente también tocamos esta misma temática, porque todo tiene que ver con todo. El pacto tiene que ver con la ley con el templo con el sacerdocio, o sea, está todo unido. Entonces, explícame cómo Pablo te dice, por un lado te dice, cumplid así la ley de Cristo, y por otro lado te dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Me puedes explicar? ¿Cómo puede ser que sea la misma ley? O sea, como decimos acá en Argentina, no tiene pie ni cabeza. Es totalmente absurdo. Vamos a ver ahora el pacto de Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31 al 34.
dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. En realidad, como siempre les explico, cada vez que en las Escrituras habla de nuevo, no habla de algo nuevo, de que recién fue creado, se le saca la etiquetita y está nuevo, recién creado. No, en la Escritura cuando habla de nuevo, cuando habla de nuevo pacto, nuevos cielos, nueva tierra, nueva ley, está hablando de eterno. Pero entonces, ¿por qué dice nuevo, hermano Osvaldo? Porque siempre permanece nuevo, no envejece. ¿Entiendes? A eso se referencia cuando dice nuevo, porque no envejece. Porque está hablando del pacto eterno. Cuando habla de la ley eterna. Cuando habla del sacerdocio, habla del sacerdocio eterno. Entonces dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, que es el pacto eterno, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Acá hablando del primer pacto, el del monte Sinaí, el de Éxodo 32, el que vino producto de la rebelión de Éxodo 32, del famoso episodio del becerro de oro, de Aarón. Porque ellos invalidaron mi pacto. Hablando del primer pacto, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¡Wow! Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, hablando de... Ahí hace mención del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, o sea, hasta la venida de Cristo, cuando dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de qué días? Después de los días que pasaron antes de la venida de Cristo, antes de la venida de Jesús. Porque recuerda que Pablo te explica en Gálatas 3 que la ley, entre paréntesis, de Moisés, fue el ayo que nos llevó hasta la fe, y la fe es Cristo. Entonces de eso está hablando. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de un pacto que nosotros no podamos violar. ¿Por qué? Porque Él lo hace, Dios, Él lo hace, Él lo pacta y Él lo cumple. Pablo te lo dice en Gálatas 3, lo vimos en el capítulo anterior. O sea, tuvo que ser así. Dios hace el pacto y Dios lo cumple. Porque nosotros, cada vez que nosotros tenemos intervención en algo, metemos las 4. Básicamente la cagamos. Nosotros siempre hacemos lo mismo. Entonces el pacto, Dios lo propone, Dios lo hace, Dios lo cumple. Nosotros no podemos arruinar nada, como siempre lo hacemos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley. No está hablando, no dice daré la ley de Moisés. No dice daré mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios? En este mandamiento se resumen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es similar, te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es similar? Porque cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. ¿Cómo amas a Dios? Amando a tu prójimo. Es simple. Daré mi ley, el ágape, la caridad, la justicia. Esa es la ley de Dios. El amor, como le gustan decir a todos. A mí, yo prefiero usar la palabra caridad o justicia, que básicamente son sinónimos. Porque cuando uno dice amor, la gente imagina el amor del mundo y no tiene nada que ver. El amor de Dios con el amor del mundo no tiene absolutamente nada que ver. Y así con muchas palabras. Como la justicia, por ejemplo. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre. Son totalmente opuestas. La justicia del hombre es castigo, condenación y venganza. La justicia de Dios es diametralmente opuesta. Es perdón, es misericordia, es caridad, es restauración. Nada que ver. Y así con muchas palabras. Pero bueno, no nos desviemos. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente
¿Cómo la dará en nuestra mente? Por medio del Espíritu. Los que tienen morando el Espíritu de Jesucristo dentro. Los que han nacido de nuevo. Los que han recibido la circuncisión del corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no será una ley escrita en tablas de piedra. Ya no será una ley escrita en corazones de piedra. Ya no necesitas una ley externa, porque tienes la ley interna dada por el mismísimo Espíritu Santo. Y Proverbios 2 te lo explica, lo hemos leído un montón de veces. Proverbios 2 te lo explica. Cuando te dice, entonces, o sea, cuando recibieres el Espíritu de Jesucristo, dice, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrará en tu corazón, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo entrará en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Ve a leer Proverbios 2, te lo explica magistralmente, lo escribió Salomón. Entonces, en el nuevo pacto, con la nueva ley, ya no es por obligación, ya no es por imposición, como era en la ley de Moisés. El propio Pablo te dice, la justicia que es por la ley, entre paréntesis de Moisés, dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Tenías que cumplir toda la ley de Moisés para ser salvo. Adivina cuántos pudieron hacerlo. Ninguno, nadie. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, nadie. Nadie pudo ser salvo por cumplir la ley de Moisés. Por eso tuvo que venir Cristo. Entonces, ahora ya no es por obligación, no es por imposición. Es porque tu deseo es hacer el bien. Tu nueva naturaleza que te es dada cuando el Espíritu Santo mora en ti. Ya no tienes que estar pensando, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No, es tu deseo hacer el bien. Nueva naturaleza. Arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, la metanoia, metanoeo, nuevo entendimiento, la mente renovada, la mente de Cristo, nuevo entendimiento que como consecuencia te dará un nuevo comportamiento. Porque la gente cree que el arrepentimiento es dejar de hacer algo, dejar de pecar. Uno se arrepiente para dejar de pecar. Y no, lo he explicado muchas veces también. Uno se arrepiente de su incredulidad. Uno se arrepiente para creer. Porque arrepentirse no es dejar de hacer algo. Tiene que haber un cambio de entendimiento primero. Entonces, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El hermoso pasaje de Jeremías 31. Y dijo Jesús que en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Si nos vamos a un apócrifo, el libro de los jubileos, capítulo 1, versículo 15, dice, entonces se volverán a mí de entre las naciones con todo su corazón, hablando de su pueblo, con todo su corazón, todo su espíritu y toda su fuerza. Perdón. Los congregaré de entre todas ellas y me rogarán que vaya a su encuentro. Cuando me busquen con todo su corazón y todo su espíritu, yo les mostraré una salvación plena en dejar de pecar, como te dicen los religiosos de los santurrones. No, una salvación plena en la justicia. Salvación plena en la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque la justicia es la ley eterna. La justicia es la ley de Dios. La justicia lo es todo, como hizo una enseñanza que se llama La justicia lo es todo. Y ahí te explico por qué. La justicia lo es todo. Una salvación plena en la justicia. La justicia es la ley de Dios. Te lo dice Isaías 1, Isaías 58. Isaías 58, versículo 1 y 2 te dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y en el versículo 2 te dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Ahí te lo dice claro. La justicia
es la ley de Dios, no es la ley de Moisés, no son los 10 mandamientos, no son las 613 leyes que dio Moisés en el monte Sinaí. ¿Cómo se resume todo? De boca de Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar al prójimo? Hacer justicia, caridad, misericordia, ágape. Es hermoso una vez que lo entiendes, que puedes comprender la justicia. Nunca más vas a leer las escrituras de la misma manera. Se te va a abrir el entendimiento para entender un montón de cosas que antes no podías comprender. Versículo 34, siguiendo en Jeremías, dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Dice: ¿quiénes? Los que por el Espíritu son llamados al sacerdocio eterno, los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser mi esposa, dice el Señor. Los que tienen una vida indestructible. En mí, dice el Señor. Una vida indestructible. En mí. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdón de pecados pasados, presentes y futuros. ¿O crees que Dios no sabía los pecados que ibas a cometer hasta el último día de tu vida? ¿O crees que cuando vienes a Cristo, no, te perdonó lo del pasado, pero lo que hagas mañana, no, eso no? ¿Qué estupidez es esa? Y te dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sin olvido. No hay perdón. Como vemos en muchos matrimonios. Generalmente es algo muy de las mujeres, generalmente. Pero los hombres también. Cuando, sí, yo te perdoné, pero no te olvides que lo que me hiciste aquella vez. Si le vas a estar recordando a tu esposo o a tu esposa constantemente un error que cometió en el pasado, entonces no perdonaste. El que perdona, olvida. Sin olvido, no hay perdón. Grábate eso. Ese pacto, el pacto de Isaías 31, se cumple en Isaías 58 y lo hemos leído varias veces. No lo voy a leer ahora porque es largo y la explicación, todo, pero lo he leído varias veces. Ahí en nuestro canal de YouTube, ahí están todos los en vivo, la explicación de Isaías 58, lo he leído muchas veces. Pero es hermoso. Y Jeremías 31 es básicamente esos 3 versículos, es el sacerdocio explicado en unos pocos versículos. Vamos ahora a Hebreos 7. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Hebreos 7. ¿Cómo me gusta Hebreos 7? Me encanta. Igual que Gálatas 3. Todo el libro de Gálatas me parece maravilloso, pero en particular Gálatas 3 me explota la cabeza. Hebreos 7. El sacerdocio de Melquisedec. De lo que estamos hablando. ¿Por qué este Melquisedec? Dice, en Melquisedec, figura de Cristo. Porque este Melquisedec, rey de Salem. Salem significa rey de paz. Melquisedec fue fundador de Salem, digamos, de Jerusalén, junto con su padre, corroborado por las enciclopedias judías y por libros apócrifos. No es algo que se lo estoy diciendo porque se me ocurrió ahora. Melquisedec fue fundada, Jerusalén fue fundada por Melquisedec y su padre. Y ahora vamos a ver quién era Melquisedec, que también lo dije muchísimas veces. ¿Quién era Melquisedec y quién era su padre?
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, o sea, que era rey y sacerdote, para lo que fuimos llamados nosotros. Te lo dice Éxodo 19, te lo dice Primera de Pedro 2, versículo 9, te lo dice Apocalipsis 1, te lo dice Apocalipsis 5. Nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Es el significado de Melquisedec. Melquisedec está armada por una palabra compuesta, Melech Tzadik, rey, realeza, justo, justicia. Rey, justo, rey y sacerdote. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo? Y te recuerdo por las dudas que en ese momento, cuando Melquisedec sale a recibir a Abraham, faltaban 430 años para el pacto levítico, por lo que no tiene nada que ver un sacerdocio con el otro. Este es el sacerdocio eterno, conforme al orden de Melquisedec, que antes de Melquisedec tenía otros nombres, el sacerdocio, y lo vamos a ver en el último capítulo de esta serie, lo vamos a ver. Te voy a mostrar mucha evidencia para los que dicen que antes del sacerdocio arónico levítico no existía otro sacerdocio. Te voy a mostrar muchas evidencias, pero lo voy a dejar para el último capítulo de esta serie. Pero mismo aquí puedes ver que dice sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, aquí tienes una prueba indudable. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melech Tzadik, lo que te dije recién, y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Por qué? Porque la justicia y la paz van de la mano. La santidad y la paz van de la mano. La santidad, los que todos te predican santidad por obras. Hebreos 12:14, el versículo ese amputado y malintencionado que te dicen los religiosos: sin santidad nadie verá a Dios. Desechando buscar la paz con todos. Ya he hablado muchas veces de esto, ¿no? En relación con el diezmo, porque dice, sí, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y no fue exactamente así. Tienes que entender cómo fue el episodio del diezmo para comprender cómo fue, porque le dio el diezmo, pero no como tú lo crees. Fue de otra manera que no tiene nada que ver a cómo hoy predican el diezmo, los farsantes que predican el diezmo y le exigen a la gente que le dé el diezmo. También tengo una enseñanza en nuestro canal de YouTube titulada El diezmo, que la hice en 2 partes, donde ahí te detallo y te explico absolutamente todo lo relacionado con el diezmo. Tienes que ir a ver en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia la enseñanza Rey de Salem, y ahí te explico cómo fue el episodio del diezmo de Abraham, para que lo entiendas. Y también está la enseñanza doble sobre el diezmo. Pero solo te diré que los orígenes del diezmo son antiguos y su evolución abarcó diversas culturas y diversas tradiciones religiosas. Algunos de los primeros casos registrados de diezmo se dieron en el antiguo cercano Oriente, donde las sociedades egipcias recaudaban diezmos como tributo para financiar templos y ciertas actividades religiosas. Esta costumbre se fue expandiendo, por ejemplo, a otras zonas como la Mesopotamia y se fue permeando a diversas culturas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que previo a la ley de Moisés nunca existió de parte de Dios un mandamiento de diezmar. Y ya veremos por qué. Sigamos. Entonces, y también rey de Salem, esto es rey de paz, en Hebreos 7, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de vida, o sea, eterno. Y esto también lo expliqué en la enseñanza Rey de Salem, que no está haciendo referencia a una persona en cuanto a esto. Sí a Melquisedec, pero no en cuanto a esto, sino que está haciendo referencia al sacerdocio, porque es un sacerdocio eterno, ya no es un sacerdocio de carne, como era el sacerdocio arónico levítico, que para continuar el sacerdocio, el hijo quedaba en lugar del padre, porque es un sacerdocio del espíritu, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, sino hecho semejante al Hijo de Dios. No dice que Melquisedec es el Hijo de Dios, no, es semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Cristo es el sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Él es el que pertenece para siempre. Para siempre. Acá sí hace referencia a Jesús. Por cuanto, si es semejante, no es Cristo en sí. O sea, el Melquisedec no es Cristo en sí. El sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, sí es Cristo. Versículo 4 de Hebreos 7. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Si nos vamos a la traducción de la King James de este versículo, dice: considerad pues cuán grande era este hombre, en referencia a Melquisedec. O sea que Melquisedec era un hombre de carne y hueso. Porque muchos creen que ese Melquisedec era Jesús, era Cristo. No, era un hombre de carne y hueso. No era Cristo. Versículo 5 de Hebreos 7. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio levítico, tienen mandamiento, tienen imposición de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y si esto era según el sacerdocio levítico, según el antiguo pacto, ¿por qué ahora siguen haciendo lo mismo en muchas religiones, donde imponen el diezmo? ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Para quién estaba dirigido el diezmo? Todo eso lo explico en la enseñanza doble del diezmo. ¿Pero por qué dice eso Hebreos 7? Porque Abraham no tenía ese mandamiento. Por eso la aclara. Abraham no tenía el mandamiento de diezmar. Es decir, de sus hermanos, según estos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, porque había nacido muchísimo antes, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, a Abraham. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si pues la perfección, o sea, la santificación, también la justificación, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio arónico levítico, hablando de la ley de Moisés, por supuesto. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si bajo el sacerdocio arónico levítico el pueblo recibió la que muchos dicen la ley de Dios antes de Moisés, ¿no había ley? Pregunto, antes de que se diera la ley de Moisés, la que muchos dicen que es la ley de Dios, antes, ¿no había mandamientos? ¿No había leyes? ¿No había preceptos?
Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Génesis, capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice el Señor: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. A Isaac le está hablando. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, si la ley del sacerdocio arónico levítico es la ley de Dios y el pueblo la recibió bajo ese sacerdocio, como dice en el versículo 11, entonces, ¿los mandamientos de qué ley guardaba Abraham? No tiene sentido. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si siempre estuvimos bajo una misma ley, ¿cómo fue que hubo un cambio de ley con una ley sola? ¿Te das cuenta que no tiene sentido? La ley se invalidó sola cuando condenó al justo, a Jesús. La ley quedó inerte, quedó inerme, busca el significado, quedó abandonada, quedó desolada, porque estaba ligada al sacerdocio, y el sacerdocio ligado al templo. Cuando el templo fue destruido, cuando el ídolo de los judíos fue destruido, el sacerdocio quedó sin efecto. Lo mismo la ley, quedó inerte e inerme. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque el sacerdocio levítico es hacia adentro, es dadnos a nosotros. El de Melquisedec es hacia afuera, dadles, dad a otros. Esa es la diferencia. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y te recuerdo que el sacerdocio levítico se engendró por el pecado del becerro de oro. Provino de los levitas, que asesinaron a más de 3.000 hombres del pueblo judío, del pueblo hebreo, a más de 3.000 hombres, los mismos levitas que muchos años más tarde terminaron matando a Jesús. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia carnal como los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible. La de Cristo y su simiente, la de sus hijos. Pues se da testimonio de Él, o sea, de Jesús. Los que recibimos la vida eterna por medio del bautismo del Espíritu Santo, para recibir el bautismo del orden conforme, para recibir el bautismo conforme al orden de Melquisedec, estamos en una vida eterna, en una vida indestructible. Ya somos eternos, porque tenemos al Eterno morando dentro nuestro. Pues se da testimonio de Él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Citando Salmo 110. Y darás ofrenda de justicia por el pueblo. Este es el trabajo de los justos. Hacer ofrenda de justicia por el pueblo, ya no ofrenda de animales. Ofrenda de justicia, de caridad, de misericordia por el pueblo.
Y te lo dice, por ejemplo, Proverbios 21:3, cuando te dice, juicio, justicia es al Señor más agradable que todos los sacrificios. Y no juicio de enjuiciar, de acusar. No, juicio de justo juicio, de juzgar con justicia, de juzgar con caridad, con misericordia. A eso hace referencia. Deuteronomio 33, versículo 19, hablando proféticamente, dice, llamarán a los pueblos a su monte, o sea, a la congregación, a la iglesia. Allí sacrificarán sacrificios de justicia en tu cara. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Adoración en espíritu y en verdad. Lo mismo que le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4. Adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, hablando de la ley de Moisés. Pero todos quieren seguir con los 10 mandamientos. Es absurdo. Y para los indoctos, ¿qué significa abrogado? Porque capaz que creen que, no sé, que es otra cosa, que es tirar pochoclo, no sé. Si nos vamos a la políglota o a la concordancia Strong, la palabra abrogado es la palabra griega 115, atetesis. La palabra griega atetesis, que significa cancelación, anular, que viene de la raíz de la palabra griega 114, ateteo, que significa dejar de lado, desestimar, neutralizar, violar, desechar, despreciar, desautorizar, frustrar, rechazar, reducir a nada. Y según el diccionario de la Real Academia Española, por si todavía no te quedó claro, significa derogar y abolir. Cuando habla del mandamiento anterior, está hablando de la ley de Moisés. Espero que puedas entender eso. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada ni justificó, ni santificó, ni nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la mejor esperanza? La ley eterna, conforme al sacerdocio eterno, conforme al orden de Melquisedec, venido a nosotros por medio de la promesa de la simiente de Dios, la cual es Cristo. Y nosotros, promesa también por medio del cuerpo de Cristo. Simiente de Cristo. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los levitas eran simplemente sacerdotes por descendencia, no hubo juramento. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿No es cierto? Entonces, donde reposa el Espíritu, allí reposa el sacerdocio de Melquisedec. Allí reposa el sacerdocio eterno, el sacerdocio de justicia. Porque donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cuál es la libertad? Que ya no necesitas un sacerdote que esté por encima tuyo, sino que ahora cada persona que recibe el Espíritu Santo se convierte en un sacerdote para sí mismo y para el pueblo. Un sacerdote de justicia que oficia sacrificios de justicia a favor del pueblo ante el trono de Dios para expiación y o justificación de los pecados del pueblo. Versículo 22. Por tanto, Jesús,
es hecho fiador de un mejor pacto. Tuvimos un cambio de pacto, tuvimos un cambio de sacerdocio. ¿No va a haber también un cambio de ley? El propio Hebreos 7 te lo dice. No, pero la ley de Moisés es la ley de Dios. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Entonces, ¿la salvación se pierde? No. Nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, dijo Jesús. Y 2 versículos después, nadie los podrá arrebatar de mi mano. O sea, es la misma mano, la de Jesús y la del Padre. Más que claro. Viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios por nuestro abogado. Amén. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, porque Él es santo, yo soy santo. No soy santo por lo que haga o por lo que deje de hacer. No, el Espíritu Santo nos impregna su santidad. Entonces nosotros somos santos porque Él es santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos adhiere su santidad. Pero recuerda que sin justificación no hay santificación. Y eso lo expliqué hace poquito en el video Justificados. Nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. O sea, significa con otra naturaleza que no es de pecado. Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, entre paréntesis, de Moisés, constituye a sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento, la de Salmo 110, posterior a la ley, entre paréntesis, de Moisés, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús trajo un nuevo sacerdocio. Y recuerda lo que te dije hace un ratito, cada vez que habla de nuevo, habla de eterno. El sacerdocio está vigente entre los que tienen el Espíritu de Cristo morando dentro, en los que buscan salvar a los demás, no los que buscan salvarse ellos mismos. Entonces, la promesa les llegó en el día de Pentecostés, como te lo explica Hechos 2, el mismo día en que se celebra la entrega de la ley, entre paréntesis, de Moisés. Entonces, se establece el sacerdocio en el hombre a partir, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, a partir de que recibe el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, así como la ley le fue dada a los levitas, la ley de Moisés le fue dada a los levitas, en el día de Pentecostés, la nueva ley, la ley eterna, le fue dada a los sacerdotes de justicia, a los sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. También en Pentecostés, en el día de Pentecostés, ¿ves la imagen de espejo? Es hermoso. Entonces, todo aquel que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, recibe el sacerdocio de justicia, recibe el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Se tiene que salir del sacerdocio arónico levítico, de la ley de Moisés, del antiguo pacto, porque al haber cambiado el sacerdocio, recuerda que te lo dice Hebreos 7, hubo cambio de ley. Y al estar en la nueva ley, en la ley eterna y en el nuevo sacerdocio, estás en una vida indestructible.
nuevo pacto, nueva ley, nuevo sacerdocio, nuevo templo. El templo eterno, la ley eterna, el sacerdocio eterno, el pacto eterno. ¿Entiendes? Es una vez que puedes entender esto que te estoy diciendo, se te abre la cabeza a otro panorama totalmente distinto de que creías. Es todo que el Señor te vaya revelando todo esto que te voy hablando. Si tú tienes dudas de lo que yo te estoy predicando, pregúntale al Señor. Señor, este varón, este hermano Osvaldo, ¿está hablando verdad? ¿Es verdad lo que me está diciendo? ¿Es conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad? Indaga con el Señor y verás qué es lo que te dice. Bueno, como al final de la mayoría de los videos, vamos a leer un poquito el libro de Hazar para terminar la enseñanza en sí. Terminó. Para despedirnos, vamos a leer un poquitito el libro de Hazar, que en el en vivo anterior estuvimos leyendo la historia de Sedak y del viajero, y vimos terrible las cosas, y vamos a seguir viendo las cosas que hacían en Sodoma y Gomorra. Wow. Y acá este capítulo, que vamos a ver un poquito nada más, este capítulo te muestra parte de las verdaderas razones que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que no son las que te predican en las religiones, no son las que te predican los santurrones. Capítulo 19 del libro de Hazar, versículo 1. Y las ciudades de Sodoma tenían 4 jueces para 4 ciudades, y estos eran sus nombres: Serac en la ciudad de Sodoma, Sharkad en Gomorra, Sabnak en Adma y Menom en Seboim. Aunque te recuerdo que las ciudades de la planicie eran 5, falta Bela, que era la más pequeña. Bela fue fundada por el rey Bela, quien le puso su nombre, en la tierra de Zoar. Fue fundada aproximadamente a los 2 años, aproximadamente del famoso evento de la Torre de Babel. Y este Bela era de la casa de Ashur, hijo de Shem. No figura acá porque supongo que todavía no habría sido fundada. Faltaría poco para ser fundada la ciudad. Versículo 2. Eliezer, el sirviente de Abraham, aplicó a ellos diferentes nombres, y él convirtió a Serac a Shakra, a Sharkad a Shakrura, a Sabnak a Kesobim y a Menom a Matzlodim. ¿Qué nombres? Versículo 3. Y por deseo de sus 4 jueces, la gente de Sodoma y Gomorra tenían camas puestas en las calles de las ciudades. Fíjate las cosas que hacían. Y si un hombre venía a esos lugares, ellos lo agarraban y lo traían a una de sus camas, y a la fuerza lo hacían acostarse en ellas. Y mientras se acostaba, 3 hombres se paraban a su cabeza y 3 a sus pies, y lo medían por el largo de la cama. Y si el hombre era menos que la cama, esos 6 hombres lo estiraban de cada extremo, y cuando él gritaba a ellos no respondían. O sea, lo estiraban para que llegara al largo de la cama. Y si él era más largo que la cama, ellos aproximaban los 2 lados de la cama en cada extremo, hasta que el hombre llegaba hasta las puertas de la muerte. O sea, lo apretaban para que quedara del tamaño de la cama. Fíjate la perversidad de esta gente. Y si él continuaba gritándoles a ellos le respondían diciendo: así se hará a un hombre que venga a nuestra tierra. Es una cosa impresionante. Y cuando los hombres oyeron de esas cosas que la gente de las ciudades de Sodoma hacían, ellos se abstenían de ir allá. Claro, exactamente cuando los viajantes pasaban por el encinar de Mamre, donde estaba Abraham,
una de las muchas cosas que hacía Abraham, aparte de la hospitalidad que les daba, de que les daba de comer, de beber, los trataba de persuadir de que no fueran a la planicie, porque sabían la fiesta de Memné, y esta es una de las cosas que le hacían. Les hacían muchas cosas y los terminaban matando. Por eso siempre Abraham los terminaba, los hacía todo lo posible por convencerlos de que no fueran a la planicie. Versículo 8. Y cuando un hombre pobre venía a su tierra, fíjate las cosas que hacían. Ellos le daban plata y oro, los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero hacían una proclamación en toda la ciudad de no darle un bocado de pan para comer. Y el extraño permanecía allí por algunos días y moría de hambre sin haber podido obtener un bocado de pan. Entonces, a su muerte, la gente de la ciudad venían y tomaban su plata y su oro, cual le habían dado. O sea, le daban riquezas, pero no le vendían nada, ni le daban nada, mucho menos. Fíjate la perversidad, eran realmente perversos y malvados. Y ellos, que podían reconocer la plata y el oro que le habían dado a él, lo tomaban de regreso, y a su muerte ellos también lo despojaban de sus vestiduras, y ellos solían pelear por ellas, y aquel que prevalecía sobre su vecino las tomaba. Y después ellos lo cargaban y lo enterraban bajo algunos matorrales en el desierto. Así hacían todos los días a cualquiera que venía a ellos y moría en su tierra. Una cosa totalmente aberrante. Versículo 11. Y en el curso del tiempo, Sara envió a Eliezer, Sara la esposa de Abraham, envió a Eliezer a Sodoma para ver a Lot e inquirir por su bienestar. Claro, Sara quería saber cómo estaba Lot. Recuerda que Lot era hermano de Sara, porque fue un todo ahí. Lot era hermano de Sara y aparte era sobrino de Abraham. Una mezcla rara. Bueno, no importa. Porque Sara era la esposa de Abraham, pero era su sobrina también. Porque Sara era hija de Harán, el hermano de Abraham que murió en el horno en Ur, a manos del de la Torre de Babel, se me fue el nombre. Bueno, ya saben de quién les hablo, se me fue el nombre. A ver, la comprobación de TikTok, a ver, ahí está. Y Eliezer fue a Sodoma y él vio a un hombre de Sodoma peleando con un extraño. Y el hombre de Sodoma despojó al pobre hombre de sus vestiduras y se fue. Y este pobre hombre clamó a Eliezer y suplicó su favor por causa de lo que el hombre de Sodoma le había hecho a él. Y Eliezer le dijo: ¿por qué ustedes actúan así con un hombre pobre que vino a su tierra? Y el hombre de Sodoma respondió a Eliezer diciendo: ¿es este hombre tu hermano? ¿O la gente de Sodoma te ha hecho juez este día que tú hablas acerca de este hombre? O sea, ellos no miraban por el pobre, por la viuda, por el huérfano. Ellos los despojaban, los mataban, se aprovechaban de ellos. Esto fue lo que provocó la furia de Dios, que ocasionó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y te lo explica Ezequiel 16:49, te lo dice. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, comían ellos y no le daban al resto. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del huérfano y de la viuda. Estas fueron las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las perversidades que ellos hacían eran muy perversos, tenían mucha maldad. Y esta es solamente un poquito así. Ya lo vamos a seguir viendo en los próximos vivos. Era una cosa impresionante. Bueno, amados hermanos,
Esto ha sido todo por hoy. Hasta acá llega esta enseñanza. Espero que les haya sido de edificación. Recuerden que acá en la parte central del TikTok está el botoncito para que vayan directamente a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Les pido que por favor vayan, se suscriban y activen la campanita. Todos estos en vivos van luego subidos al canal de YouTube. Así que bueno, hermanos, sin nada más que decirles, nos estaremos viendo en un nuevo capítulo del Sacerdocio de Justicia. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.